Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Cheyenne Arcas e Isabel Jordán. La presente semana HM Televisión ha presentado el tráiler del documental La Pasión de Santa Juana de Arco, producido con ocasión del centenario de la canonización de la doncella de Orleans, que tuvo lugar el 16 de mayo de 1920 y que será estrenado en la web de la Fundación Eucamami el próximo 8 de mayo de 2020. Esta proyección se caracteriza por el rigor histórico del que adolecen tantas películas y escritos que han hecho referencia a esta figura tan emblemática de la Edad Media. Para ello no han escatimado recursos y sus cámaras se han dirigido a los lugares donde se desarrolló la vida y misión de la doncella de Orleans para entrevistar a especialistas de la talla de Monseñor Marc Aillet, obispo de Bayona, Francia, Sor Marie de la Salles, autora de Santa Juana de Arco, Virgen, Reina y Mártir, Alain Oliver, presidente de Asociación de Nuestra Señora de Vermont, Francia, Philippe de Villiers, fundador del parque temático Puy de Fou, entre otros. La Pasión de Santa Juana de Arco se convierte por tanto en una oportunidad única de conocer a la verdadera Juana en un complicado contexto histórico, religioso y político. Santa Juana de Arco, joven y valiente mujer, comenzó su misión excepcional con 17 años, una misión única que nos recuerda que lo más importante es que Jesucristo sea el Rey de nuestro corazón, de nuestra patria y del mundo entero. Cumplió lo establecido por Dios con la más absoluta fidelidad y confianza en su voluntad. Su vida no es ejemplo de una simple heroicidad, sino que es ejemplo de santidad, y por tanto de una entrega absoluta al proyecto de Dios sobre ella, llegando incluso a entregar la propia vida a la temprana edad de 19 años. Para poder seguir su programación, HM Televisión recomienda en estos días de confinamiento suscribirse a su canal de YouTube HM Televisión o bien a su newsletter, la cual puede encontrarse en su web oficial www.eucamamie.org y escuchar Radio HM, que ofrece no solo la radio en vivo, sino también un amplio abanico de podcasts HM que le ofrecerán formación, reflexión y una ayuda espiritual importante para estos momentos. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Portugal, consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Croacia, 2 terremotos sacuden Zagreb. Argentina, los sacerdotes podrán circular durante la cuarentena. Francia, arco iris decora el cielo de Lourdes en el Día de la Anunciación. Pasaremos después a las noticias nacionales. Película Fátima, sobre apariciones de la Virgen. Distintos seminarios ofrecen instalaciones al Departamento de Salud. El obispo de Getafe bendijo con el Santísimo a la diócesis y al mundo. Agentes pagaron comida de sus bolsillos para una familia sin recursos. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco rezó un Padre Nuestro por el fin de la epidemia. 33 años de la publicación de la encíclica Redentoris Mater. Catequesis del Papa Francisco. Este miércoles 25 de marzo a las 19:30 horas, 18:30 horas en las Islas Canarias, España y Portugal fueron consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Fátima, en una iniciativa que partió el viernes 20 de marzo de la Conferencia Episcopal Portuguesa y a la que se adhirió la Conferencia Episcopal Española el lunes. La consagración fue realizada después del rezo del Santo Rosario en un momento histórico para la Iglesia. El cardenal Antonio Marto, obispo de Leiria, Fátima, renovó la consagración de Portugal y España y de otros 22 países al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para pedir por los enfermos y el fin de la pandemia del coronavirus COVID-19. Los otros 22 países que fueron consagrados a petición de sus respectivas conferencias episcopales son Albania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Guatemala, Hungría, India, México, Moldavia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Kenia, República Dominicana, Rumanía, Tanzania, Timor Oriental y Zimbabue. La ceremonia se realizó en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima junto a la imagen de la Virgen María, habitualmente venerada en la Capilla de las Apariciones. Don Antonio Marto repetía en español y portugués: «Líbranos de la pandemia que nos aflige». Dos temblores de magnitud 5,0 y 5,5 grados en la escala de Richter ha causado pánico en Zagreb, graves daños materiales y varios heridos.
El primer seísmo sacó a los habitantes de la capital croata de sus camas el pasado domingo, en torno a las 6:25 de la mañana, hora local, seguido por el segundo temblor media hora más tarde. En las siguientes horas se sintieron varias réplicas, aunque todas bastante más leves. Tras el terremoto el 22 de marzo y en medio de la emergencia del coronavirus, el arzobispo local, cardenal Josip Bozanic, expresó su cercanía con las víctimas y declaró que la Iglesia aún no sabe cuál es el plan de Dios ante esta doble catástrofe. Hay mucho en qué pensar, el coronavirus, ahora el terremoto. No sabemos cuál es el plan de Dios, dijo el cardenal Bozanic en una reciente entrevista. Las víctimas y damnificados del sismo que sacudió la capital de Croacia ha dejado decenas de heridos y al menos un fallecido, además del colapso de la parte superior de la torre norte de la Catedral de la Asunción en Zagreb. Al caer, la torre impactó directamente sobre la curia episcopal, que se encuentra justo al lado de la catedral, causando enormes daños, como un enorme agujero por el que cayeron los escombros. El cardenal Bozanic, que habló tanto con la Radio Católica Croata y la Radio Televisión Croata, expresó la cercanía humana de los obispos cristianos a todos aquellos que sufren. Este terremoto es un desafío y una señal para todos nosotros, pero también un pedido de solidaridad y cercanía, y estoy entre los que no tienen hogar en estos días. No podía quedarme en el Palacio Arzobispal porque estaba medio destruido, pero vivimos en comunidad, contó el purpurado. El cardenal, junto con los otros residentes de la curia arzobispal, ahora están alojados en el seminario que quedó vacío debido a la emergencia del coronavirus. Según las autoridades croatas, el epicentro del temblor fue a 7 kilómetros al norte de Zagreb, a una profundidad de tan solo 10 kilómetros, lo que explicaría los fuertes daños en numerosos edificios del centro de la ciudad. El seísmo fue sentido con fuerza también en la vecina Eslovenia y en el sur de Austria. A causa de los daños sufridos se produjeron numerosos cortes de luz y de agua, así como algunos incendios que pudieron ser controlados en poco tiempo. En el centro de Zagreb, numerosos vehículos fueron destruidos al caer encima edificios. A los efectos de poder brindar asistencia espiritual a la población, los sacerdotes y ministros de los diferentes cultos se suman al listado de personas exceptuadas de cumplir el aislamiento social preventivo y obligativo en vigencia desde el viernes 20 de marzo en toda Argentina. Así lo informa el artículo 2 del Boletín Oficial publicado el mismo viernes. Se permitirá la circulación de los ministros de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual. Este artículo establece también que los templos deben ajustarse en su funcionamiento a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 5 del decreto número 297/20. Durante la vigencia de aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. El decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio fue anunciado por el presidente Alberto Fernández en la noche del jueves, entró en vigencia a la hora 0 del viernes y rige hasta el 31 de marzo. Entre los servicios y actividades exceptuadas se encuentran salud, seguridad, defensa, migraciones, bomberos, autoridades superiores del Estado, justicia, mínimo y los diplomáticos, personas que asistan a otras personas, ya sean comedores escolares, comunitarios y merenderos, quienes desempeñan servicios de comunicación, industrias, alimentación, limpieza, medicamentos, producción agropecuaria, lavandería, petróleo y obra pública, transporte público urbano con las excepciones de larga distancia y cabotaje, recolección de residuos y servicios públicos básicos, transporte de carga, estaciones de servicios, servicios postales y cajeros automáticos. Para el resto de las personas solo está permitido el desplazamiento mínimo e indispensable para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Este miércoles 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, la ciudad de Lourdes fue decorada por un arco iris como un rayo de esperanza. El 25 de marzo, 9 meses antes de la Navidad que celebra la Iglesia el 25 de diciembre, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María que iba a ser Madre de Dios. Por medio de Twitter, varios usuarios compartieron el vídeo de un arco iris que apareció en el cielo de Lourdes, lugar donde la Virgen se apareció a Santa Bernadette. Como señala el arzobispo de Dublín, Monseñor Eamon Martin, este evento fue como un rayo de esperanza que sucedió el mismo día que Irlanda se consagró al Inmaculado Corazón de María para pedir por la lucha contra el coronavirus. La Virgen de Lourdes es una advocación cercana a la Anunciación, dado que en sus apariciones en la ciudad francesa la Virgen María estaba embarazada, que muestra su sí al anuncio del arcángel.
El mensaje que dio la Virgen en sus apariciones en Fátima, Portugal, sigue siendo actual y la intercesión de María especialmente importante. Para recordar su mensaje se ha rodado la película Fátima, que cuenta las apariciones de la Virgen a los 3 pastorcillos en 1917. Aunque su estreno en España estaba previsto para el mes de junio, finalmente llegará a los cines de este país el próximo 16 de octubre. En un comunicado, la distribuidora Diamond Films precisa que las circunstancias que vivimos nos obligan a tomar medidas y precauciones. Por esta razón han decidido posponer el estreno a esta fecha en octubre, que además coincide con el mes del Rosario y el aniversario del Milagro del Sol. Y mientras que llega la fecha del estreno, animan a unirse a ese mensaje de Nuestra Señora que todavía hoy, 100 años después, sigue siendo de enorme actualidad. Necesitamos de esperanza, paz y de unidad. Ante la situación sanitaria del coronavirus, algunas diócesis han puesto a disposición del Departamento de Salud algunas de las instalaciones de los seminarios. La diócesis de Pamplona y Tudela, a través de su arzobispo, don Francisco Pérez, ha puesto a disposición del Departamento de Salud del Gobierno foral una parte del seminario de Pamplona, en este escenario de epidemia del coronavirus COVID-19. En un comunicado publicado por la diócesis, el prelado ha señalado que en estos duros momentos que estamos viviendo hay que reinventar nuevos medios y modos para ayudarnos unos a otros. Desde la Iglesia de Navarra queremos comunicar que mantenemos nuestros compromisos de ayuda a los más necesitados de cada momento, ha expuesto. En el comunicado, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, ha manifestado que si todos ponemos un poco de nuestra parte, comenzando por respetar las indicaciones de las autoridades, seguro que superaremos esta pandemia y saldrán reforzadas nuestras relaciones y nuestra unidad. El saber que unos dependemos de los otros en este momento es la puerta de nuestra esperanza, ha concluido. Por otro lado, y con el fin de colaborar con las autoridades sanitarias de Andalucía en la emergencia humanitaria que estamos padeciendo, el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha ofrecido al señor consejero de Salud de la Junta de Andalucía, doctor Jesús Aguirre, las instalaciones del Seminario de Sevilla para acoger a los enfermos víctimas de la epidemia del coronavirus. Al mismo tiempo, le ha ofrecido la cantidad de 300.000 euros para la adquisición de material sanitario. Un tercio de esa cantidad procede de la Administración diocesana, otro tercio del Cabildo Catedral y el tercero del Fondo Diocesano de Cáritas. Al mismo tiempo, le ha informado de que la archidiócesis sigue prestando el servicio diario a los pobres habituales y a los nuevos pobres, consecuencia de la crisis que padecemos, a través de Cáritas Diocesana y de las parroquias y Cáritas parroquiales. Finalmente, el arzobispo de Sevilla le ha asegurado que toda la archidiócesis presta su mejor servicio elevando fervientemente sus plegarias al Señor por el eterno descanso de los muertos, el consuelo de sus familiares, la recuperación de la salud de los enfermos, la fortaleza y la esperanza del personal sanitario y de las fuerzas y cuerpos de la seguridad, del Estado y del personal militar. Pedimos también a Dios y a su Madre bendita, la Virgen de los Reyes, patrona de la archidiócesis, el final del contagio y que libere definitivamente a nuestro pueblo de tanto sufrimiento. Tras el rezo del Padre Nuestro, junto al Papa Francisco, monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, bendijo con el Santísimo Sacramento a todo el mundo desde el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, situado en el Cerro de los Ángeles. A los pies del monumento se expuso el Santísimo Sacramento y realizó la bendición solemne. Aparta de nosotros este mal, sostén a los enfermos y concédeles la salud. Consuela a sus familiares y fortalece a los profesionales sanitarios y a todos los que en estos días sirven a los demás a riesgo de su salud y su vida, y a los difuntos dales la vida eterna. El obispo, arrodillado ante el Santísimo, terminó pidiendo: Dios omnipotente y misericordioso, no seas pasivo a nuestra aflicción, alivia las fatigas de tus hijos y confirma su fe, para que siempre confíen sin vacilar en tu paternal providencia. Te lo pedimos, te lo suplicamos por intercesión de María, porque sabemos que el mal no resiste a su mirada. Santa María, Madre nuestra, salud de los enfermos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Amén. En estos tiempos de pandemia en España destacamos algunos actos admirables por parte del Cuerpo de la Guardia Civil, que en estos días transita por nuestras calles velando por la seguridad de los ciudadanos. Uno de estos casos se dio el pasado miércoles 18 de marzo por la mañana, cuando una patrulla de la Guardia Civil se encontró con una madre llorando en plena calle en la localidad de Calpe, Alicante. Tanto la mujer de 33 años como su marido de 40 están en el paro. Tienen 3 hijos, el más pequeño de ellos de solo 2 años. A causa de su situación disfrutan de una beca de comedor escolar, pero al cerrar los colegios la familia se encontró solo con la nevera vacía y sin nada que llevar a la boca de sus niños.
Para colmo, ese día la madre, Marta, recibió una llamada de los servicios sociales del Ayuntamiento de Calpe. Una funcionaria le informó de que la cita que tenían pendiente quedaba anulada por el estado de alarma. Ni siquiera le dio la oportunidad de rogarle, así que Marta salió de casa en dirección al ayuntamiento. Y fue así, a lágrima tendida, como se encontró con los guardias civiles, que le dijeron que el ayuntamiento estaba cerrado y que tenía que volver a casa. Al regresar a su hogar, Marta llamó al 112 y una chica se comprometió a solucionar su problema. Poco después la llamaron del cuartelillo de la Guardia Civil, diciéndole que la Cruz Roja tardaría 2 días en poder prestarles ayuda. Después le preguntaron qué necesitaba. Lo básico, dijo ella, solo algo de pasta para darles de comer y los desayunos. Ese mismo día sonó el timbre en su casa. 2 guardias civiles, los mismos que la habían parado en la calle, venían cargados con bolsas de comida, galletas, una caja de leche, chorizo, macarrones, pan de molde, yogures, tomate frito, arroz, manzanas, hasta chuches, comenta Marta emocionada. Los propios agentes habían ido al supermercado a hacer la compra y lo pagaron de su bolsillo. Los agentes no dijeron nada en el puesto. Su generoso gesto se conoció cuando Marta llamó al 112 para dar las gracias por ese regalo, y desde allí pasaron aviso al cuartelillo de la Guardia Civil. Al día siguiente, otros 2 guardias civiles fueron nuevamente a la casa de Marta con más bolsas donadas por una trabajadora de un bar, que se enteró de lo ocurrido. Además de la comida, incluyó un billete de 10 euros y cada guardia civil añadió 5 euros más de su bolsillo, con los que Marta podrá comprar pañales para su pequeño. Otro caso se dio en la madrugada del viernes 20 de marzo, en el que un vecino, al responder a su portero automático, se encontró con el resto de vecinos que se quejaba, pues habían tocado todos los timbres. Al asomarse por la ventana había un señor mayor que andaba con un bastón y estaba tocando los timbres de otros vecinos. Al salir a ver quién era, se dio cuenta de que el señor tenía Alzheimer y que estaba desorientado e iba llamando a cada casa para ver si encontraba a un familiar, porque no recordaba dónde vivía, ni el grado de parentesco que pudiera tener. Entonces, cuenta este vecino, llamé a la Guardia Civil y enseguida llegó una patrulla para hacerse cargo de él. Gracias a Dios llevaba el DNI en el bolsillo. Tuvieron un trato cariñoso y muy acertado, sabiendo hablar con él sin preocuparle y haciéndole ver a la vez que corría peligros, que no debía salir de casa. Si no llega a ser por estos agentes, quizá lo encontraran al cabo de muchas horas de vagar y enfermo. El Papa Francisco presidió este miércoles 25 de marzo desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano a las 12 del mediodía el rezo mundial del Padre Nuestro por los enfermos afectados por la epidemia del coronavirus COVID-19, por sus familias y por los trabajadores sanitarios y voluntarios que hacen frente a la crisis. Queridos hermanos y hermanas, comenzó el Santo Padre, hoy nos hemos dado cita todos los cristianos del mundo para rezar el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Como hijos confiados nos dirigimos al Padre. Hacemos esto todos los días, varias veces al día, pero en este momento queremos implorar misericordia para la humanidad duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Y lo hacemos juntos, cristianos de todas las iglesias y comunidades, de cada tradición, de todas las edades, lenguas y naciones. El pontífice se detuvo en particular en las personas que están sufriendo directamente los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. Hoy muchos de nosotros celebramos la encarnación del Verbo en el vientre de la Virgen María, cuando en su humilde y total "aquí estoy" se reflejó el "aquí estoy" del Hijo de Dios. Nosotros también nos encomendamos con plena confianza a las manos de Dios y con un solo corazón y alma rezamos. Seguidamente tuvo lugar el rezo del Padre Nuestro en latín por parte del Papa. El 25 de marzo de 1987, San Juan Pablo II publicó su encíclica Redemptoris Mater, la Madre del Redentor, sobre la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Este año se cumplen ya 33 años desde su publicación. Al iniciar la encíclica, el Papa peregrino afirma que la Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. El pontífice explicó que escribió la encíclica motivado por la perspectiva del año 2000, en el que el jubileo bimilenario del nacimiento de Jesucristo orienta al mismo tiempo nuestra mirada hacia su madre. El documento pontificio está dividido en 3 partes: María en el misterio de Cristo, la Madre de Dios en el centro de la Iglesia peregrina y mediación materna. Entre otros puntos, San Juan Pablo II resalta el papel crucial de la Virgen María en la vida de la Iglesia y el mundo.
a partir de las reflexiones que hizo sobre ella el Concilio Vaticano II, el evento más importante de la historia eclesial en el siglo XX. En la encíclica, el Papa Wojtyła se refirió a la especial celebración del Año Mariano que proclamó el 7 de junio de 1987 al 15 de agosto de 1988, como preparación para los 2000 años del nacimiento de Cristo. El Santo Padre ha sido un gran enamorado de la Virgen María, a quien le dedicó su lema pontificio, Totus tus, todo tuyo. El Papa peregrino siempre agradeció a la Virgen María en su advocación de Fátima por haber sobrevivido al atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Ahora también podemos rogarle a Él que interceda por nosotros ante Dios, nuestro Señor, en cuya presencia se encuentra ya. La vida que estamos llamados a promover y defender no es un concepto abstracto, sino que siempre se manifiesta en una persona en carne y hueso, un niño recién concebido, una persona marginada, pobre, un paciente solitario y desanimado o en un estado terminal, alguien que ha perdido su trabajo o no puede encontrarlo, un migrante rechazado o encerrado. Así ha predicado el Papa Francisco durante su catequesis matinal de los miércoles en la mañana del 25 de marzo, día en que muchos países celebran el Día del Niño por Nacer o el Día de la Vida, y cuando la liturgia latina celebra la encarnación de Dios en el seno de la Virgen María. Como en semanas anteriores, el Papa ha pronunciado su catequesis sin salir al exterior del Palacio Apostólico, acompañado solo de una decena de sacerdotes que le ayudaron a pronunciar sus saludos y lecturas en distintos idiomas. Francisco hizo alusión a la gran encíclica Provida de San Juan Pablo II, promulgada hace 25 años, también un 25 de marzo. Nos enfrentamos a nuevas amenazas y nueva esclavitud, y las leyes no siempre protegen la vida humana más débil y vulnerable, advirtió el pontífice argentino. El mensaje de la encíclica Evangelium Vitae es, por lo tanto, más relevante que nunca. El día en que se celebra la Anunciación del Señor, dijo el Papa, el vínculo entre la Anunciación y el Evangelio de la vida es cercano y profundo, como lo destacó San Juan Pablo en su encíclica. Hoy nos encontramos relanzando esta enseñanza en el contexto de una pandemia que amenaza la vida humana y la economía mundial. En su mensaje final en lengua española, el Papa dijo: en estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, les exhorto a implorar la protección de la Virgen María, así como la intercesión de San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Hasta la próxima semana.